En medio de una tormenta de lluvia tóxica, el protagonista yacía inconsciente en el centro de la ciudad. Cuando las gotas de ácido comenzaron a caer sobre su brazo, despertó sobresaltado y se protegió rápidamente. Palpando las heridas en su cuerpo, se preguntó dónde estaba, seguro de que caería abatido en medio de la explosión mientras luchaba. De repente, sintió que la cabeza le daba vueltas. Entonces recordó que había sido miembro de las fuerzas especiales y que su nombre era Jin Kwan. Durante una misión, él y su equipo cayeron en una emboscada, siendo traicionados por su propia organización y utilizados como señuelos vivientes para guiar la explosión. Durante una misión, él y su equipo cayeron en una emboscada, siendo traicionados por su propia organización y utilizados como señuelos vivientes para guiar la explosión. Mientras aún estaba consciente, Jin vio parte de la destrucción, por lo que estaba seguro de que había caído abatido. Sin comprender aún lo que sucedía, notó que su dolor se intensificaba y, por lo tanto, necesitaba encontrar un lugar donde esconderse. Mirando hacia adelante, el protagonista vio una luz encendida en una casa frente a él. Abrió la puerta de la residencia y preguntó si había alguien. Al ver a una persona, se acercó, pues vio que, efectivamente, había alguien allí. Pero el soldado estaba desesperado y sentía una presión enorme en la cabeza. Antes de que pudiera decir nada, su cráneo explotó. Jin, asustado, oyó un ruido proveniente de la alcantarilla. Pero al ver al hombre en esa situación, se quedó paralizado. El protagonista encontró un objeto metálico en el suelo y, al recogerlo, se preguntó qué sería. De repente, un hombre encapuchado entró en la casa, diciendo que era tal como lo había imaginado, que había más ratas en esa época de lluvias. El enmascarado, junto con su compañero, rápidamente tomó sus guadañas y se abalanzó sobre él, pues necesitaban el objeto que Jin sostenía. El protagonista echó a correr, pensando que ahora la parca quería atraparlo. Pero cuando los enmascarados se acercaron al cuerpo decapitado, se activó un explosivo en su interior. Los hombres, al darse cuenta de que era una trampa, no pudieron hacer nada. Tras la explosión, el lugar quedó completamente destruido. Pero Jin logró escapar a tiempo. Fue directamente a la alcantarilla, de donde había oído el ruido antes de que todo sucediera. En la tapa de la alcantarilla, pidió auxilio, diciendo que tiraría ese objeto y que la muerte del hombre había sido en vano. Inmediatamente, la tapa se abrió. El protagonista agradeció la ayuda y entró rápidamente. Mientras caía al suelo, una chica volvió a cerrar la tapa. Jin, ahora a salvo, se llevó la mano a la herida. La chica, tras bajar las escaleras, se acercó y le apuntó con una pistola a la cabeza, queriendo saber quién era, a qué facción pertenecía y, sobre todo, por qué se interponía en el camino de su hermano. Jin dejó claro que no quería problemas y que solo buscaba refugio. Yuki le quitó la pistola de la cabeza y le pidió que le entregara el objeto. Jin lo tomó y se lo dio a la chica. Al ver esto, a la joven se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a preguntarse por qué su hermano había hecho aquello. Había cambiado su vida por un emblema, y ahora ella estaba sola, sabiendo que en ese mundo no existía el perdón, temiendo lo que pudiera suceder. El protagonista, al ver el estado de la chica, empezó a creer que había renacido. Aún así, seguía viendo esas miradas tristes en la gente. Entonces recordó la guerra, la mirada desesperada de los refugiados que lo habían perdido todo y habían sido expulsados de sus hogares por el conflicto. Las mujeres estaban extremadamente débiles. El protagonista lamentó, la mirada de Yuki era la misma que la de quienes salían de las mazmorras sin sus seres queridos, obligados a regresar a sus vidas anteriores. Jin sabía que para esas mujeres con esa mirada no había alegría en ser rescatadas, pues lo habían perdido todo, familia, padres, hogar, y se habían quedado sin perspectiva. Porque incluso si escapaban, terminaban cayendo en manos ajenas para seguir sufriendo. El protagonista se acercó a la chica y le puso la mano en el hombro, diciéndole que se tranquilizara y que podía imaginar que era un mercenario contratado por su hermano para protegerla como él lo haría. Yuki, con calma, dijo que parecía una buena persona, pero que no sobreviviría. Al oír eso, el protagonista quiso saber por qué lo decía. La chica responde que Jin permaneció demasiado tiempo bajo la lluvia negra y explica que estaban en la ciudad muerta y que esa lluvia no solo era corrosiva, sino que al secarse se convertía en un ácido extremadamente fuerte, y cualquiera que se empapara con ella no tenía más destino que la muerte. Tras enterarse de todo, el protagonista comprende por qué se debilitaba cada vez más. Aún así, le pregunta a Yuki de dónde venía y quiénes eran esas personas con máscaras de calavera.
La joven dice que era de la tercera ciudad muerta y que esos hombres eran matones de la ciudad baja y usuarios de magia. El protagonista se sorprende al oírlo y pregunta qué año y país era. Yuki dice que estaban en el año 1 del calendario Starkar y que el país se llamaba Imperio del Águila Voladora. Jin dice que todos esos nombres eran extraños y que ahora sabe que ha acabado en otro mundo. Entonces pregunta por qué tenía tanto miedo a la magia y cómo alguien podía transformarse en un objeto así. Yuki explica que si una persona obtenía un emblema, podía despertar una clase de apoyo en combate o una clase especial. Y su hermano le había robado ese emblema para que ella pudiera despertar. Pero ahora él jamás regresaría. La chica rompió a llorar de nuevo, diciendo que era su culpa. El protagonista le preguntó si tenía más familia. La joven respondió que no, que su hermano lo era todo para ella, y que si no lograba convertirse en usuaria de magia con ese emblema, no sobreviviría. Con pesar, Jin dijo que ambos habían tenido mala suerte, pero añadió con seguridad que si él lograba salir de esa situación, la ayudaría. De repente, en medio de la conversación, se produjo una explosión detrás de la chica. Ambos se asustaron al ser descubiertos. Yuki rápidamente tomó el objeto, con la intención de despertar para salvarlos. De lo contrario, todo habría terminado. La chica se colocó el objeto en la frente, pero este la rechazó, dejándola triste porque no se lo esperaba. El protagonista preguntó qué sucedía, y la chica respondió que el rechazo de los emblemas solo tenía dos causas, una física y otra por falta de talento para la magia. Yuki rompió a llorar, sintiéndose inútil, sobre todo al saber que su hermano había dado la vida para que todo aquello sucediera. Los hombres enmascarados irrumpieron en el lugar y se dirigieron hacia la chica para acabar con ella, diciendo que no perderían el tiempo conversando. Acto seguido, lanzaron su ataque con el objetivo de recuperar el emblema. Yuki miró rápidamente al protagonista, que ya no tenía fuerzas, y decidió tomar el objeto, acercándose a Jin para intentar despertarlo. Al colocar el objeto en su frente, este se activó de inmediato, otorgándole poderes al protagonista. Tras recibir toda esa fuerza, Jin despertó, obteniendo la clase de espadachín demoníaco con habilidades exclusivas, esgrima demoníaca, dominio total de todo tipo de espadas, percepción oscura, capacidad para detectar intenciones maliciosas y una constitución demoníaca con una vitalidad extremadamente alta. Jin también recibió la estatua del talento del alma de la llama del inframundo de rango SS, junto con un talento y nivel de dominio desconocidos. Ahora, el protagonista se sentía extremadamente poderoso tras ver la pantalla del sistema. Estaba aún más impresionado por el funcionamiento de ese mundo. Yuki se alegra de que haya funcionado, pues ahora el protagonista se ha convertido en un especialista. Pero los enmascarados se enfurecen aún más, ya que no esperaban que consumiera el objeto justo delante de ellos. Sin dudarlo, el segador ataca a Jin. La joven, aterrorizada, cree que es el fin. Pero, sin esfuerzo, el protagonista logra disipar el ataque con su espada. Los secuaces se sorprenden al ver que el ataque no ha surtido efecto. Inmediatamente, Jin contraataca, golpeándolos al acercarse. Los hombres se preparan para defenderse, incrédulos ante la rapidez con que el protagonista ha absorbido el poder del emblema. Pero cuando intentan bloquear el golpe, Jin les advierte que se han sobreestimado, pues ninguno pudo resistirlo. Incluso Yuki queda impresionado por el poder que el protagonista ha obtenido tan rápidamente. Tras ganar la pelea, Jin afirma que el poder del emblema era increíble, pues su cuerpo herido se ha curado por completo. Los agentes que seguían en tierra no podían creer que hubieran perdido contra una novata recién despertada y, encima, que no hubieran podido enviar el informe. El protagonista, que escuchaba la conversación, se acercó furioso por todo lo sucedido y los atacó de nuevo, pillándolos completamente desprevenidos. Yuki les advirtió que, ahora que esos agentes habían caído, alguien vendría a buscarlos, así que era mejor que se marcharan. Jin miró el agujero del techo y dijo que estaba demasiado alto y que no sabía cómo llegar hasta él. La joven cogió un explosivo y dijo que se había escondido allí muchas veces, así que solo tenían que seguirla. Colocó el explosivo en la pared y retrocedió, protegiéndose de la explosión. El protagonista la siguió hasta el agujero, preguntándole si de verdad sabía lo que hacía. Yuki respondió que había una escalera al otro lado. Tras unas horas recorriendo los túneles, la chica condujo a Jin hasta su casa. Al abrir la puerta, le pidió que entrara. La joven dijo que el lugar estaba un poco desordenado, pero habitable. Luego, le pide al protagonista que se siente mientras ordena un poco. Al ver todo aquello, comenta, no debe ser fácil llevar esa tienda sola. Yuki,
tras guardar el objeto en la caja, dice con tristeza que antes eran dos, pero ahora solo queda ella. El protagonista se disculpa torpemente porque no quería que recordara a su hermano. La chica se seca las lágrimas y le dice que no pasa nada. De repente, alguien entra en la tienda anunciando que ya es hora de abrir. Ambos se sobresaltan al verlos. Aaron Moore y sus secuaces. Él se acerca a Yuki y le pregunta si su hermano le había contado lo del trato. La chica responde que no sabía nada. Glord sonríe al oír la respuesta y ordena a sus hombres que se la lleven. Tras ser apresada, la chica intenta escapar por todos los medios. Jin se coloca rápidamente detrás del líder de la banda y les ordena que se detengan. Glord se gira bruscamente, preguntándose quién era para atreverse a entrometerse en sus asuntos. Pero la protagonista comienza a mirarlo fijamente, queriendo saber qué derecho tenía para llevársela. El hombre responde que tenía el derecho del señor de la guerra. Jin afirma que sabía que era una buena persona, ya que su habilidad especial le permitía percibir el bien y el mal, y aunque el señor de la guerra pareciera feroz en apariencia, no tenía malas intenciones. Tras oír eso, el hombre comenta que las palabras buena persona eran una rareza en la ciudad de los muertos. Jin pregunta cuál era el precio de la chica. El hombre dice que pensó que no regresaría del pozo, sobre todo sabiendo que era una mina llena de gusanos de arena, pero el precio era ir allí y recuperar lo que deseaba, y a cambio, liberaría a la chica. De repente, el señor de la guerra se prepara para atacar, diciendo que primero verificaría si era apto para hacer un trato. Al acercarse, la protagonista se sorprende de que siga inmóvil. Yuki grita a Jin que no acepte el desafío porque Wong era un profesional de nivel 2. Pero usando solo un palo de madera, logra bloquear el golpe. Glord queda impresionado por el poder que tiene ante sí, así como por la mirada segura del protagonista, pues ese era el verdadero talento del alma, como el de la gente de la ciudad alta. Ni siquiera la chica podía creer lo que había sucedido. El protagonista pregunta si con eso califica. Glord dice que, aunque era un novato de primer nivel, aceptaría el trato. Sin embargo, estaba seguro de que no sobreviviría al primer pozo, ya que estaba lejos de estar preparado. Y, de forma aterradora, Wong dice que ese pozo alberga el resentimiento de la matriarca araña y que, tras 3 horas de su derrota, florece una flor purificadora del resentimiento. Por lo tanto, el protagonista debe obtener este objeto para realizar el intercambio por la chica. Jin acepta el trato propuesto por el hombre, quien sale de la tienda con sus secuaces, anunciando que al día siguiente, a las 8 de la mañana, todos los hombres mayores de 16 años de la necrópolis número 3 deberán ir al foso 1, dejando claro que quienes no lleguen a tiempo serán ejecutados. Acto seguido, aplasta una rana pisándola. Al ver la actitud de la banda, Jin comprende que la situación no estaba clara. Supone, entonces, que el hermano de Yuki sabía que sería derrotado en el foso 1, razón por la cual robó el objeto para garantizar la insignia de su hermana en el futuro. Pero, al no estar ya allí, podría tratarse de una trampa del señor de la guerra. Entonces, Jin empuña su espada, consciente de la gravedad de la situación y de la necesidad de familiarizarse primero con su poder. Comienza a concentrarse para comprender el funcionamiento de su primer talento, ídolo de la llama infernal. De repente, una energía aparece frente a él, transformándose en un soldado de llamas. El protagonista, al ver de lo que es capaz, se llena de confianza. Luego pasa a su segundo talento, que resulta un tanto confuso, hasta el punto de no comprenderlo del todo. Observa un pilar, convencido de que su poder no debe subestimarse, y lo ataca para poner a prueba su verdadera fuerza. Jin parte el pilar por la mitad con un tajo preciso. Incrédulo ante tal poder, se acerca al espejo y, al verse, afirma que su vida no se parece en nada a la del pasado. Y aunque su aspecto es similar, su piel, propia de un antiguo soldado, no puede ser tan pálida y tersa. Incluso su nombre le resulta confuso, pues la ventana del sistema muestra un apellido compuesto. Tras reflexionar sobre lo sucedido, decide que ya no importa, puesto que la prioridad es salir a recabar más información sobre aquel mundo. Media hora después, en un bar de la ciudad, el protagonista toma una bebida sin alcohol y charla con el camarero, quien le comenta que al día siguiente irá al pozo número 1. Jin siente aún más curiosidad por saber más sobre aquel lugar. El pelirrojo le dice que solo es una mina a cielo abierto. El protagonista pregunta entonces si de verdad iban a bajar a la mina. Fan sonríe y dice que no estaban clasificados para la minería, ya que ese trabajo era para la gente de la ciudad baja, pues en el pozo había insectos llamados come arena. Y después de que esos monstruos se saciaran de carne y sangre, excavaban en la arena para construir nidos.
pero a los mineros les gustaba excavar en los nidos de los come arena porque la tierra era más suelta, lo que facilitaba el trabajo. Jin, aún confundido, pregunta si entonces se les conocería como los come arena. Fan, con una bebida en la mano, no responde a la pregunta, pero brinda con el protagonista, deseándoles buena suerte. Al otro lado de la ciudad, Hon-yu golpea la mesa furioso contra sus secuaces, llamándolos inútiles porque no habían recuperado la insignia que les había pedido. Hugh se levanta y responde que el ladrón responsable quedó reducido a cenizas y que no había ninguna otra prueba de su identidad en el lugar. En cuanto al otro sospechoso que escapó, logró huir a través de los canales subterráneos y usó una bomba para destruir el pasadizo tras escapar. El joven afirma que quería ese objeto a toda costa. Su secuaz le dice que es imposible, ya que tiene el tamaño de una moneda y alguien podría haberlo usado ya. Hon-yu, enfurecido por la situación, ordena matar a todos, pues esa gentuza no merece poseer esas insignias. Hugh queda atónito ante la orden, pero su aliado responde que obedecerán las órdenes del joven amo. El tuerto también advierte que a la mañana siguiente las necrópolis 1 a 5 entrarán en la mina y, si llegan tarde o no entregan suficiente mineral carmesí, podrían ser castigados por el núcleo del águila. Esto despierta el interés de Hon-yu, quien dice que antes de entrar en la mina, todos deben ser inspeccionados, ya que el ladrón que robó las insignias podría estar escondido entre el equipo de mineros. Al día siguiente, en la estación de tren, un agente gritó que todos se apresuraran a abordar. El protagonista se encontraba en medio de la multitud, completamente perdido. Al oír a los hombres decir que no había necesidad de apresurarse, ya que todos serían ejecutados, Hon-yu preguntó a sus sirvientes si todos estaban presentes y, tras confirmarlo, les ordenó que comenzaran la inspección, revisando a todos en el vehículo y sin dejar pasar a nadie. Hugh comentó que el chatarrero B2 era muy sensible a la energía espiritual y, por lo tanto, podía detectar una insignia, activando una alarma. El joven amo les ordenó que no perdieran tiempo y que comenzaran lo más rápido posible. Jin se sobresaltó al ver a unos hombres acercándose por detrás, pero al darse cuenta de que podrían ser de la banda de los ejecutores, se mantuvo alerta ante cualquier problema. Los hombres comenzaron a empujarlo, diciéndole que no perdiera tiempo y que subiera al tren. Jin fue lanzado contra la multitud que se apretujaba al entrar en el tren. Todos comenzaron a gritar que el vagón estaba lleno y que no cabían más pasajeros. Un hombre encapuchado sostenía una piedra misteriosa que hizo que el protagonista despertara una de sus habilidades al sentir una intensa sensación de malicia. Los hombres dentro del vagón comenzaron a gemir, diciendo que era insoportable y que no podían respirar. Algunos empezaron a perder el conocimiento. Los trabajadores se enfurecieron, ya que 2 personas habían perdido la vida aplastadas. Inmediatamente, los secuaces desenfundaron sus armas, apuntando a la multitud y ordenando a todos que no se movieran. Jin levantó las manos, al igual que todos los demás. Hon-yu se acercó con sus sirvientes y les dijo a todos que había perdido algo valioso en la ciudad y que sugería que quien lo hubiera tomado lo devolviera. El protagonista, al oír esto, dedujo que el objeto perdido podría ser el emblema o que se trataba de demasiada coincidencia. Como nadie hablaba, el joven amo dijo que lo averiguaría por su cuenta, ya que nadie había dicho nada. El hombre tuerto activó su robot para identificar el emblema, que se dirigió directamente hacia el protagonista, quien se tensó por un momento. Mientras el buscador examinaba a Jin, el líder continuó diciendo que si encontraba al ladrón, ya podía darse por muerto. Tras escanear al protagonista, el dron informa que no se detectó energía espiritual. Jin envaina su espada, pues estaba preparado por si surgía algún problema. El dron continúa escaneando mientras la multitud permanece inquieta. Las personas analizadas no pueden ocultar su miedo. Cuando el chatarrero llega hasta el hombre encapuchado, detecta energía espiritual. El joven amo se emociona, con la esperanza de haber encontrado al ladrón. John se sorprende, ya que no esperaba ser descubierto. El dron dispara un cristal, impactando en el hombro del hombre. El joven amo se acerca y le dice que si no se rinde, será ejecutado. Luego lo agarra por el cuello y le dice que no irá a ninguna parte. John saca el cristal de su bolsillo, implorando clemencia, pues era todo lo que tenía. Hon-yu se sorprende al ver ese cristal maldito y se enfurece, rompiéndolo, ya que lo consideraba basura. El joven amo ordena al dron que vuelva a escanear. Inmediatamente, John es revisado de nuevo y no se detecta ninguna anomalía de energía espiritual.
Ante tal resultado, Honju se enfurece aún más y les ordena que se trasladen al siguiente vagón. 5 horas después, el protagonista cuenta que llevaba mucho tiempo en ese tren cuando un hombre desesperado les advierte que la luz roja indica que están entrando en el abismo y que los guardias ya han saltado del tren, dejando a la población desamparada. Rápidamente abre la ventana, diciendo que el tren se dirige directamente al corazón del abismo y que cuanto más profundo vayan, más monstruos encontrarán. El protagonista, al ver lo que hacía aquel hombre, asoma la cabeza por la ventana y se da cuenta de que todos hacen lo mismo, así que decide no quedarse. Salta del tren y tiene que rodar por el suelo para estabilizarse. Tras un rato, llega a una cueva de cristal. Jin comenta que el lugar era completamente desconocido y que no había información, ya que no había guías. De repente, oye un ruido y se sorprende al darse cuenta de que está a punto de ser atacado. Actúa con rapidez, empuñando su espada y atacando a su objetivo, logrando detenerlo a pesar de que venía del subsuelo. Jin le dice a su oponente que salga para hablar, ya que había perdido demasiado tiempo allí. Un chico enfurecido emerge de la tierra y se lanza al ataque. El protagonista, con un simple movimiento, esquiva el golpe y le pregunta si quería hacerlo por las malas. Acto seguido, lo agarra de la cabeza y la estrella contra el suelo con tanta fuerza que lo hiere de un solo golpe. Con su espada, Jin se prepara para rematarlo. Pero el joven suplica que no lo lastimen, pues no le queda otra opción. El protagonista le quita la espada de la garganta y le pregunta su nombre y por qué intentó matarlo. El chico, aún en el suelo, responde que se llama Xiao y que lleva allí más de 10 días, muerto de hambre, y que por eso lo atacó. Jin le pregunta cómo se convirtió en portador de una profesión. El chico dice que podía obtener un emblema derrotando monstruos, pero que era raro, así que la mejor opción era encontrar a alguno de los ricos de los distritos superiores, ya que bajaban allí solo por diversión y la mayoría no pedían nada a cambio. Pero admite que eran una verdadera molestia, pues los usaban como cebo para atraer monstruos, y por eso era difícil salir de allí. El protagonista pregunta si había alguna forma de sobrevivir en ese agujero sin salida. Xiao dice que podría encontrar una cueva y esconderse, ya que si lograba quedarse 15 días, ese era el tiempo necesario para que aparecieran trabajadores y niños ricos. Tras oír esto, Jin quiso saber cómo subir de nivel. El chico dice que necesitaba cazar insectos. Pero en ese lugar, los monstruos eran de nivel 11, mientras que ellos solo eran de nivel 1. El protagonista dice que en realidad estaban allí solo para servir de abono. De repente, ve que se acercan monstruos. Rápidamente, el protagonista logra apartar al chico, evitando que lo golpeen. Eran mosquitos de sangre roja de nivel 9. Xiao se aterroriza al ver a la criatura. A diferencia de Jin, quien empuñó su espada, afirmando que el lugar estaba infestado de monstruos, ya que llevaba poco tiempo allí, el joven echó a correr desesperado, temiendo una masacre. Pero se detuvo al instante al oír los ataques del protagonista, quien, sin dudarlo, cargó contra la criatura, logrando golpearla y pisotearla. El protagonista comentó que el monstruo era de alto nivel, pero su habilidad era impresionante. Xiao no podía creer lo que acababa de suceder. Reconoció que era asombroso, pues no esperaba que derrotara al monstruo de un solo golpe. Ahora quería ser su mano derecha y hacer todo lo que le pidiera. Aún arrodillado, el protagonista le dijo que no necesitaba a nadie más, así que no aceptaría. El chico se sintió aún más decepcionado, pues no esperaba esa respuesta. De repente, un portal se abrió tras Jin, quien permaneció alerta hasta que apareció un monstruo, el mineral de cristal de nivel 15 que estaba a punto de atacarlos. El protagonista se sorprendió al ver a la criatura frente a él. El monstruo se abalanza, hiriendo fácilmente a Xiao y dándole a Jin tiempo para esquivar. El niño comienza a gritar desesperadamente pidiendo ayuda al ver al protagonista frente a él. Pero el monstruo sigue avanzando para devorarlos. Luego se dirige hacia el protagonista, quien se prepara usando su habilidad de constitución demoníaca y está seguro de poder derrotarlo, ya que, aunque tenía una alta defensa, era lento y torpe. El protagonista se mueve hacia la criatura y, con constantes cambios de dirección, logra acercarse mientras esquiva el ataque y, activando 3000 flujos, consigue partir el mineral de cristal por la mitad. Tras su victoria, aparece un mensaje del sistema que informa que el protagonista ganó 1000 puntos de experiencia por un golpe crítico y una efectividad del 100%, alcanzando el nivel 6. Al protagonista le parece interesante esta forma de subir de nivel, ya que en este mundo se siente como un juego. Además, se da cuenta de que cuanto mayor es la diferencia de nivel con un enemigo, mayor es la probabilidad de obtener objetos.
Luego, metió la mano entre los rieles de los monstruos y logró agarrar un emblema de equipo, obteniendo así la armadura de mineral de cristal pesado para usuarios de nivel 1. Este objeto aumentaba el ataque cuerpo a cuerpo un 5% y otorgaba un 10% de probabilidad de reducir el daño hasta un 20%. Ahora Jin sabía que los monstruos sí soltaban equipo al ser derrotados. El protagonista tomó el emblema y se lo colocó en la frente para equiparlo, pero para su sorpresa, fue rechazado por su bajo nivel y porque desconocía la restricción. Aún así, comenzó a caminar hacia su siguiente objetivo, ya que su prioridad ahora era sobrevivir. Pero no tardó en encontrar una guarida de monstruos. Inmediatamente, las criaturas cargaron contra él. Ahora el protagonista se enfrentaba a un gran desafío, pues había docenas de monstruos de mineral de cristal. Confiado, Jin pensó que esto era todo lo que necesitaba para subir de nivel. Entonces, cargó contra los monstruos con una fuerza descomunal, rompiendo incluso el suelo con su impulso, decidido a acabar con todas esas criaturas. Jin derrota fácilmente al primer monstruo de mineral de cristal de nivel 9 con una efectividad del 100%, así como al resto de la guarida. Tras acabar con la última criatura, aparece un mensaje que indica que ha alcanzado el nivel 10. Además de obtener el emblema de espada, que se consigue tras derrotar a 10 bestias demoníacas, Jin lo recoge lo más rápido posible. El emblema de esta clase es el Caballero Escarabajo Verde, que controla escarabajos y proporciona una alta defensa y resistencia. El protagonista está satisfecho con el objeto obtenido y ahora también sabe que existen varios emblemas. De repente, Jin casi es alcanzado por ácido y se gira rápidamente para ver qué sucede. Tras ser atacado de nuevo, logra esquivarlo. Los ataques no cesan y las criaturas se acercan para el combate cuerpo a cuerpo. Se trata de un monstruo de nivel superior con colmillos y garras mucho más fuertes que los demás. Un insecto de mineral de cristal de nivel 25, una criatura 10 veces más grande que el protagonista, quien piensa que es mejor retirarse, ya que no tiene sentido luchar una batalla perdida. Tras un rato corriendo, se topa con más bestias demoníacas que, al percatarse de su presencia, se preparan para atacarlo, dejándolo rodeado por monstruos. El insecto de cristal comienza a lanzar su ácido. Jin, ágil como es debido, esquiva el ataque de la criatura, que impacta a los lobos demoníacos, quienes centran su atención en el insecto, ya que ha golpeado a parte de la manada. La bestia ataca al monstruo que perseguía al protagonista, quien, oculto, espera el momento preciso para actuar. Los monstruos se enzarzan en una feroz batalla. Algunos lobos trepan a la cabeza del insecto, mordiendo su caparazón y logrando herirlo. Viendo que el insecto está siendo derrotado, Jin aprovecha la oportunidad y pasa a la ofensiva, pues la defensa de la criatura está rota y tiene una gran oportunidad. El protagonista clava su espada justo en el punto donde los lobos habían abierto la herida, profundizando la placa en la cabeza del insecto, que ruge de dolor. El cuerpo del monstruo explota poco después del ataque de Jin, lo que le permite subir a nivel 11. Además de obtener un punto por las habilidades exclusivas Espada Demoníaca, Visión Sombría y Cuerpo Demoníaco, el protagonista también mejora sus habilidades de clase, Tajo Desgarrador de Tierra, Super Armadura y Talento de Alma Verdadera. Al ver su progreso, Jin afirma que ya podría derrotar a un jefe de nivel 2, pero que aún necesita subir de nivel más rápido. Dirigiéndose a los emblemas que dejó caer, admite que si no hubiera provocado la pelea entre los monstruos, probablemente habría resultado herido. Pero ahora tenía ambos objetos en su poder. El primer emblema es el Salto del Escarabajo Azul, una pieza de equipo de nivel 2, una bota de agilidad de 5 estrellas. El otro emblema es un bastón de mineral de cristal púrpura de nivel 2 con inteligencia de 8 estrellas, capaz de almacenar una porción de maná y con un reflujo de maná que otorga un 15% de probabilidad de recuperar el 30% del coste de maná al usar una habilidad. Pero Jin afirma que esos emblemas eran inútiles por el momento, aunque los guardaría por ahora. De repente, se produce una explosión. El protagonista se prepara para otra batalla, pero antes pregunta si había alguien allí. Pronto, varias criaturas comienzan a emerger del humo. Aún así, Jin se dirige al lugar de la explosión para comprender qué sucede. Tras sortear las distracciones, logra oír a alguien que les dice que no se acerquen. También ve algunos murciélagos demoníacos congelados. Pero al oír la voz de nuevo, Jin se sobresalta porque le resulta muy familiar. Entonces ve a Fan, el camarero que conoció el primer día como regresor. El pelirrojo, al ver que las criaturas no habían terminado, admite que si se queda atrapado allí, lo matarán fácilmente. Fan se da cuenta de que los dos monstruos restantes eran de un nivel superior, por lo que sus posibilidades eran mínimas.
se trataba de murciélagos vampiro azules de nivel 19. Comienzan a atacar a Fan, quien intenta escapar lo más rápido posible. Tras ponerse a salvo, contraataca rápidamente apuntando con su arma a los monstruos, diciendo que en lugar de esperar la derrota, era mejor luchar hasta el final. Dispara un cristal de hielo con su rifle, pero al acercarse a las criaturas, no sucede nada, ya que su potencia de ataque era baja. Esto sorprende al joven. Al ver que los murciélagos estaban a punto de contraatacar, admite que no saldrá con vida. Las bestias ya estaban cerca de Fan, listas para atacar. Aún así, el tirador dice que realmente quería intentar sobrevivir, pero no tenía fuerzas hasta que aparece Jin y, con un tajo de tierra, logra golpear a los monstruos. Fan queda impresionado. El protagonista se acerca y dice que se han vuelto a encontrar. El pelirrojo pregunta si fue él quien derrotó a esos dos jefes, y Jin responde con calma que no fue nada. Bon se acerca y le da la mano al protagonista en agradecimiento, diciendo que recordará ese favor y que ahora lo sacará de allí. Pero antes de que puedan moverse, los murciélagos vampiro comienzan a regenerarse, dejando a Fan atónito. La criatura se transforma en el rey murciélago vampiro azul de nivel 20, un monstruo aún más poderoso. El tirador, asustado, admite que esto no era bueno. La bestia carga, rompiendo fácilmente la roca donde estaban el protagonista y Fan, pero logran esquivarla. Ambos se preparan para otro ataque. El monstruo ataca de nuevo, escupiendo una bola de fuego. El tirador se prepara para contraatacar, diciendo que resistirá y que Jin puede escapar de allí. Entonces dispara otro cristal congelante contra la bola de fuego, creando una barrera de hielo y bloqueando el ataque con éxito. Fan se levanta y dice que ya pueden irse, pero el protagonista pregunta por qué tienen que irse si era mejor enfrentarse a esa criatura. La pelirroja se sorprende al oír esto y le pregunta si está loco, ya que este monstruo era de tipo fusión varias veces más fuerte de lo normal. Aún así, Jin dice que no y que quería saber con certeza quién sería derrotado. Además, si derrotaban a ese jefe, ganarían más experiencia. El murciélago no tarda en destruir el muro de hielo. El protagonista, sin perder tiempo, se lanza al ataque. Fan se queda paralizado, afirmando que Jin es un auténtico lunático, pues jamás había visto a nadie tan ansioso por ser derrotado. Con el primer golpe, el protagonista logra herir a la criatura, enfureciéndola aún más y provocando que lo ataque con una onda sónica. Jin, tras ser afectado por el ataque del murciélago, admite que, como esperaba, era algo diferente a las demás bestias a las que se había enfrentado. Acto seguido, activa la estatua del dios de la llama infernal, que posee un gran poder de ataque. La estatua se acerca sin dificultad a la criatura, golpeándola directamente en el pecho. Fan quedó impresionado por esas habilidades de combate, especialmente al ver esas llamas azules, ya que creía que sería imposible volver a verlas. La Legión del Imperio Tiani había aniquilado a toda la familia que poseía ese poder, dejando solo a las mujeres con vida. El protagonista logró derrotar al monstruo fácilmente usando su habilidad, alcanzando el nivel 15. Sin embargo, comentó que se estaba volviendo cada vez más difícil, ya que tenía que derrotar a varias criaturas para subir 4 niveles. Fan se acercó al protagonista y le agradeció por haberle salvado la vida. Pero Jin sentía curiosidad por saber si el pelirrojo tenía alguna clase o era simplemente una persona normal. El joven dijo que era portador de una clase, pero que lo engañaron y lo convirtieron en una persona normal y que ahora tenía que sobrevivir solo con esa arma. El protagonista se sorprendió al oír esto y preguntó si alguien realmente podía convertir a un portador de una clase en una persona normal. El tirador dijo que no era algo sencillo y que tal vez fuera la única persona viva que lo había experimentado. Jin sintió aún más curiosidad por el tema. Fan explica que en el abismo existe un veneno llamado la flor del dios de la muerte, cuyo método letal consiste en corromper la clase de quien lo porta, convirtiéndola en un emblema que hace que su poder regrese al de una persona normal, para luego explotar. El pelirrojo continúa diciendo que era el único de su familia que no había despertado un talento. Pero, al ser el hijo mayor y según la tradición ancestral, heredó un emblema de clase muy poderoso, y que el corazón humano es difícil de comprender. El protagonista, tras escuchar la historia, dice que ya se imagina todo el drama de los 9 hijos luchando por el trono y que él es el príncipe heredero de puesto. El chico dice que Jin decía eso porque era un tesoro y, por lo tanto, eran iguales. El protagonista se confunde al oír esto, y el pelirrojo lo nota y dice que creía que la familia del protagonista se había extinguido, pero al ver que no era así, ya puede imaginarse el rostro del Imperio Tiani. Jin se queda atónito al ser reconocido por el chico.
Fan comienza a contar que hace más de 1000 años, un pionero despertó un talento de rango SS y, al mismo tiempo, obtuvo el legendario Caballero de la Luz Sagrada. Por eso, tanto portadores como monstruos sufrían dolores de cabeza cada vez que se topaban con él. El nombre de ese hombre era Quinto Chinguán, y el talento que despertó se llamaba Estatua del Dios de la Llama Inferior. El protagonista ahora sabía que tenía un linaje muy valioso en ese mundo, pero aún no comprendía por qué se le consideraba extinto. Fan dice que ni siquiera entrará en el tema con el Imperio Tiani y afirma que la familia del protagonista no era más que una decepción, ya que durante cientos de años nadie había podido despertar ni siquiera una estatua de rango SSI. Además, el líder del clan solo tenía una estatua de rango S. A Jin, aunque no sabe mucho, no le gusta oír eso, pero guarda silencio. De repente, una energía emerge del cuerpo del murciélago, sobresaltándolos a ambos hasta que ven caer un emblema. Se trata del arma del rey murciélago, el sable azul bordado. El equipo es de nivel 1, un arma de fuerza de 5 estrellas, y además posee la habilidad Velocidad de las Sombras, que aumenta la velocidad de ataque y movimiento en un 20%, y Furia del Rey Murciélago, con un 25% de probabilidad de activarse al atacar, aumentando el daño del siguiente golpe en un 50%. Jin está impresionado con el equipo de espadachín. Luego rompe el emblema, haciendo que aparezca una espada en su lugar. Con la espada en mano, el protagonista comenta que este objeto era mejor que su equipo anterior y que podría ser aún mejor si se pudiera fusionar. Ansioso por saber cuán poderoso sería, se prepara para probar su arma contra una roca y luego la golpea, destruyéndola con facilidad. Jin se sorprende por el aumento en la velocidad del proyectil que obtuvo con su nuevo objeto. Entonces piensa en fusionar su arma para crear una espada aún mejor. El protagonista cruza las espadas y se prepara para fusionarlas. De repente, las armas comienzan a liberar sus energías, fusionándose y transformándose en una espada aún más poderosa, sorprendiendo incluso al protagonista de que haya funcionado. El protagonista afirma que definitivamente había una mejora. Pero para que Fan no se fuera sin un objeto, le ofrece los 2 emblemas que había obtenido tras derrotar a los monstruos antes de llegar allí. Sin embargo, el tirador dice que tenía ambiciones como las suyas y que, por lo tanto, no le interesaban esos emblemas de bajo nivel. Jin comenta que alguien como él no duraría mucho. Aún así, Fan insiste en que, por esa razón, quería hacer un trato. El protagonista se interesa por saber de qué se trataba. El tirador dice que tenía un emblema de clase legendaria, el controlador de artillería pesada. El joven explica que se trata de una clase de francotirador extremadamente rara, con un alcance ultralargo y una amplia cobertura de área. Así que, si en el futuro el protagonista quisiera formar una legión y explorar el desierto, sería bueno tener un tirador de élite de largo alcance en el equipo. Jin se sorprende al ver ese objeto legendario. El pelirrojo explica que los emblemas tienen hasta 8 grados, que corresponden a blanco para inferior, gris para común, verde para moderado, azul para superior, morado para excepcional, naranja para épico, dorado para legendario y rojo para mítico. Tras explicar las clases de emblemas, el joven dice que quería intercambiar ese objeto legendario por un favor. Tras tomar el emblema, el protagonista le pregunta si no le daba miedo confiar tanto en él. El chico responde que estaba tranquilo porque eran del mismo tipo. Luego muestra un mapa y dice que su familia fue la primera en abrir esa mina, pero que luego la vendieron a la Legión del Águila Voladora, y que con su ayuda, el protagonista podría alcanzar el nivel 3 en esa mina sin riesgo. Jin admite que efectivamente era un mapa de la mina. Entonces le pregunta al chico qué favor quiere a cambio. El pelirrojo dice que, según los registros de su familia, una vez se vio una rata guadaña del abismo en el Pozo 1, y que esta bestia tiene la habilidad innata de sentir y abrir fisuras en el abismo. Por eso, le propone al protagonista que si logra que la criatura abra una fisura en el abismo, el trato estará cerrado. Pero el protagonista quiere saber por qué querría eso. El joven le explica al protagonista que, en cuanto alcance el nivel 3, podrá usar la habilidad con más poder, logrando herir a la rata y obligarla a abrir una trampa. Jin acepta el trato, pero ahora sabe que necesita alcanzar el nivel 3, y esa era su primera misión. Fan le dice que no se preocupe, que él lo ayudará. El protagonista pregunta si el joven sabe dónde está la matriarca araña del resentimiento en el pozo. El tirador se queda paralizado al oír eso, ya que nadie ha buscado a esa criatura. El protagonista explica que necesita una flor del resentimiento pura. Fan dice que su familia fue quien fundó el pozo. Explica que, sin los gusanos devoradores de arena, el mineral de sangre roja era extremadamente difícil de extraer y, según él,
La presencia de la matriarca es la razón por la que el pozo permanece solo parcialmente explorado. Luego muestra la zona restringida en el mapa, donde incluso el turismo de Redstone prohíbe jugar a los niños de la ciudad alta, porque la matriarca del resentimiento es una soberana de nivel 39. Así que si alguien de rango inferior a 4 se enfrentaba a ella, se convertiría en su presa. Jin acepta ayudar al chico a encontrar a la rata guadaña, pero a cambio él quiere toda la información que tenga sobre la matriarca. Se dan la mano para sellar el trato. Luego se dirigen a sus siguientes objetivos. Al rato, Fan le advierte al protagonista que tenga cuidado por donde pisa, ya que hay escorpiones cola de acero de nivel 18. Además, pueden excavar bajo tierra y son expertos en ataques furtivos. Tras la advertencia del chico sobre las criaturas, un escorpión ataca a Jin por la espalda. Pero antes de ser alcanzado, el tirador avisa al protagonista, quien rápidamente empuña su espada y logra cortarle la cola al escorpión. Tras ser golpeado, la criatura emerge a la superficie, quedando frente al protagonista, quien le dice al tirador que retroceda porque podría ser alcanzado por el fuego cruzado. Entonces, aprovechando el impulso, carga contra él, logrando partir al escorpión por la mitad de un solo golpe. El tirador corre rápidamente hacia la bestia, diciendo que esas criaturas sueltan pieles semísticas que pueden usarse para curarse. El joven comienza a buscar frenéticamente el objeto, diciendo que estaba herido y necesitaba desesperadamente esa curación. Pero antes de que encuentre nada, aparecen más criaturas, aterrorizándolo. Los monstruos comienzan a moverse hacia el chico, quien queda paralizado. Jin se apresura a proteger a su compañero. Al acercarse, comienza a atacar a los escorpiones, logrando derribar a la criatura cerca de Fan, pero ahora el protagonista debe enfrentarse a varios monstruos para salir de esta. No espera mucho y se lanza al ataque mientras lucha, diciéndole al pelirrojo que retroceda mientras gana tiempo. Jin se vuelve cada vez más fuerte, ganando velocidad y derrotando a las criaturas fácilmente sin darles ninguna oportunidad. Después de derrotar al último monstruo, aparece un mensaje que dice que el protagonista derrotó al escorpión de cola de acero de nivel 80, niveles superiores al suyo, con una tasa de eficiencia del 100%, alcanzando el nivel 16. El protagonista afirma que ahora era más fácil derrotar a esos monstruos de nivel 2. Fan quedó impresionado, ya que ni siquiera un espadachín común con talento de rango SSS sería capaz de desatar tal poder. Jin notó algo cerca de su cabeza y le preguntó al chico qué era. El joven explicó que esas plantas de nivel 25 tenían una regeneración formidable, pues incluso cortadas en pedazos, podían regenerarse. Y la única forma de derrotarlas era golpear la amatista en su lomo. La criatura comenzó a crecer y a acercarse para atacar al protagonista, quien logró esquivar el primer golpe. Aprovechando su mayor velocidad, corrió sobre el cuerpo de la planta carnívora, comentando que la debilidad del monstruo era evidente. Jin se preparó para atacar y, al acercarse lo suficiente, asestó el golpe, derribando a la criatura. Tras partirla por la mitad, apareció un mensaje del sistema informando que el protagonista había derrotado a una criatura 9 niveles superior a él, alcanzando el nivel 18. Fan estaba cada vez más impresionado, pues no estaba acostumbrado a ver esa técnica de espada con un corte tan limpio y preciso en la parte restante de la criatura que había quedado atrapada. Se obtuvieron 2 emblemas. La boca de flor púrpura, un equipo de nivel 2 con constitución e inteligencia de 8 estrellas, ofrece un efecto curativo del 15% además del atributo especial curación floral, una habilidad activa que cura al objetivo inmediatamente y deja una semilla curativa en su interior, restaurando continuamente sus heridas. El segundo objeto es el resplandor azul de la clase sacerdote de magia divina, que permite canalizar poder divino proyectando un resplandor brillante sobre el área objetivo. Las unidades aliadas dentro del área obtienen el efecto de protección divina, que reduce el daño. Fan se acerca y le pregunta a Jin si tiene alguna habilidad debilitante. El protagonista, confundido, pregunta a qué se refiere. El joven explica que la debilitación afecta a los seres vivos, pero en resumen, suprime la curación y la recuperación. Luego continúa explicando que cuando la espada del protagonista corta, las heridas del monstruo parecen derretirse como queso. Jin admite que sus ataques son peculiares, pero todo se debe a la bonificación del talento confusión. El tirador le pregunta al protagonista si alguna vez ha intentado quitarse un emblema. Jin responde que no. El chico explica que al quitarse un emblema, este y el cuerpo se disipan en el mundo, sin poder ser intercambiados ni transferidos, y solo tras la muerte puede solidificarse. Por lo tanto, no deben tratar los emblemas como simple equipo, ya que forman parte del poder del cultivo. El protagonista comenta que el chico parecía saber bastante.
Fan dice que, con esas habilidades, Jin no necesita quedarse en esa zona y puede dirigirse directamente al norte, donde encontrará un señor de lava llamado Vigimes de nivel 3. Tras un largo rato caminando, el paisaje del pozo empieza a cambiar. El tirador dice que el señor de lava tiene una defensa increíblemente alta y un poder inmenso, pero que suele estar durmiendo, y advierte que si el protagonista usa su afilada espada, podría haber un efecto inesperado. Pero Jin quiere saber por qué deberían derrotar a esa criatura. El chico responde que este monstruo les daría mucha experiencia para subir de nivel. Pronto llegan al borde del pozo, donde la temperatura es aún más alta, ya que allí duerme el señor de lava Vigimes. El tirador dice que este monstruo es uno de los más fuertes, al igual que la reina araña, ya que posee una defensa extremadamente alta y pocos pueden atravesarla. Aún así, Jin toma una piedra y se prepara para lanzársela a la criatura e intentar herirla. El protagonista la lanza con todas sus fuerzas, impactando en la cabeza de la criatura y haciendo añicos la piedra. Jin admite que la defensa de ese monstruo era realmente fuerte. Luego ataca con su espada. De un solo golpe, el protagonista logra decapitar al monstruo, atravesando su torso y partiendo el cuerpo del señor de lava por la mitad, demostrando que su espada es un arma verdaderamente poderosa. Tras la victoria de Jin, aparece un mensaje del sistema indicando que ha derrotado a un oponente 21 niveles superior al suyo. Fan, que ha subido de nivel, cae al suelo paralizado al ver que el protagonista logró derrotar a esa bestia de alto nivel de un solo golpe. El protagonista recibe 3 emblemas. Se alegra al ver que se trata de un equipo épico naranja de nivel 3 llamado Juicio de Lava, una gran espada con 45 puntos de fuerza, 35 de constitución y un 25% de probabilidad de activar rugido de lava, el poder de la lava que, tras cada golpe exitoso, aumenta su fuerza un 10%, acumulándose hasta 10 veces. Esto provoca que el siguiente golpe libere una onda de lava que se transforma en un meteorito que cae en la dirección indicada, causando una explosión devastadora. El equipo de la serie Lava otorga una bonificación de atributos, concediendo al usuario 15 estrellas en fuerza, constitución y tenacidad. Este objeto también funciona como super armadura, otorgando al usuario inmunidad al control y reduciendo el daño recibido un 20%. El otro emblema es la coraza de lava, una armadura pesada de nivel 3 con 18 estrellas de constitución y 15 de tenacidad, y un 15% de probabilidad de activar el escudo de lava, que inflige daño de fuego y ralentiza a los enemigos cercanos. El protagonista también obtuvo un emblema llamado casco de guerra de lava, una armadura pesada de nivel 3 con 15 de constitución y 12 de tenacidad, además de un 10% de probabilidad de causar evasión. Por último, el emblema del puldrón de lava, una armadura pesada de nivel 3 con 16 de constitución y 13 de tenacidad, además de un 10% de probabilidad de provocar rebote. Tras cada 3 ataques exitosos, el usuario obtiene un escudo que absorbe daño, aumentando la resistencia en un 60% y todos los atributos en 15. Con la mejora del escudo de lava, la absorción se duplica, el daño recibido se reduce en un 30% y la velocidad de ataque aumenta en 15. Jin comenta, estas piezas de equipo son buenas, e imagina que ahora podría subir de nivel. Pero al abrir la ventana de estado, ve que aún está en el nivel 20, lo que lo decepciona. Así que empieza a pensar que necesita encontrar un emblema de espada. Fan se acerca sosteniendo una fruta de lava, diciendo que con ese objeto, su esperanza de desafiar al destino aumentaría un 20%. El protagonista le pregunta al chico si conoce alguna clase de espada que se pueda conseguir en ese pozo, ya que él ya estaba en nivel 20 y necesitaba una mejor. El tirador dice que varios monstruos sueltan emblemas de espada, pero la probabilidad es muy baja, así que tendría que derrotar a algunos monstruos de nivel superior a 5. El chico pregunta qué tipo de espada buscaba Jin. Responde que algo basado en la agilidad. Fan discrepa, diciendo que tal vez sería mejor usar un arma centrada en la tenacidad, ya que la defensa de un espadachín se basa en una constitución peor que la de un caballero y su daño es menor que el de un asesino. Luego explica que, si bien esos usuarios pueden usar habilidades con frecuencia, su alta constitución y daño eran ridículamente bajos. El protagonista queda impresionado por tanta información. El tirador afirma haber visto ya a espadachines basados en constitución ser derrotados estrepitosamente por hordas de monstruos debido a su falta de daño, pero admite que el protagonista es diferente, ya que su estatua de llama etérea podría completar su defensa y, combinada con una habilidad de ataque rápido, podría superar por completo esas limitaciones. Sin embargo, necesita que el protagonista elija la habilidad de escuadrón rápido y un ataque rápido para compensar su agilidad. Jin admite que todo tiene mucho sentido,
así que se emociona al saber a dónde irán después. El tirador abre el mapa y dice que podrían revisar el manantial de la mina seca, el valle del bosque fantasma y la terminal de trenes. Pero para subir de nivel de clase, solo necesita un emblema de habilidad de su propia clase. Así que, si consiguen los 3, será suficiente para subir de nivel. Pero para el nivel 4, se requiere un avance de clase, y eso era imposible de lograr en ese pozo. Mientras tanto, en el distrito inferior, el señor de la guerra, furioso, arroja papeles al suelo, diciendo que si no encuentran el emblema perdido, toda la ciudad podría ser enterrada. Pero el tuerto le dice al joven que eso es como buscar una aguja en un pajar. Seiba afirma que, tras esa brecha, el foso número 1 tardaría 20 años en reabrirse. Así que reemplazaría a todos los habitantes de la ciudad de los muertos y luego haría que los cazadores la exploraran centímetro a centímetro. Hugh le comenta al joven maestro que el plan es bueno y sería fácil en circunstancias normales, pero que había un nuevo problema. Su aliado añade que, de camino, recibió varias llamadas diciendo que un grupo de jóvenes de la ciudad alta quería entrar primero y que probablemente alguien ya había ido a la ciudad a elegir el cebo. Hongyu se irrita aún más, diciendo que no podían entrar sin su orden. Y además, si el ladrón nos contactaba, su posición como joven maestro de la ciudad alta se volvería completamente inútil. Xiu dice que solo era el señor de una ciudad pequeña del distrito y que no podía detenerlos. Por eso, sugiere que el señor de la guerra intervenga, ya que, con su estatus, podría negociar. Esto enfurece al señor de la guerra. Pero pronto se da cuenta de que está recibiendo una llamada. Al contestar, reconoce que es su segundo tío, quien quiere saber dónde está el emblema. El joven amo le dice que estaba bien guardado, pero que un amigo cumplía años esos 2 días e insistió en quedarse a la fiesta, por lo que regresaría al día siguiente. El hombre le advierte a su sobrino que si no regresa con el objeto, ni siquiera debería aparecer frente a él. Esto deja al señor de la guerra atónito. Tras la llamada, afirma que ya no puede permanecer impasible. Así que llama a Fang y le pide ayuda para interceptar al grupo de la ciudad alta, ya que eran amigos de la infancia y necesitaba recuperar el objeto que perdió cuando iba a reunirse con ellos. Además, necesitaba ayuda para no tener problemas al regresar a casa debido a la pérdida. Tras escuchar esto, Fang comenta que, en esta historia, parecería culpable incluso sin haber hecho nada malo. Sin embargo, fue a comprobar el lugar donde se perdió el emblema y verificó que el pasaje de la explosión seguía debajo y que no había otros túneles a la izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, es casi seguro que la persona se encuentra en la ciudad de los muertos. Luego, le dice al joven maestro que se cuide. Tras terminar la llamada, el viejo yo aparece saliendo de un portal. Al acercarse, el chico le pregunta al mago si podrían recuperar el objeto. El anciano responde que el jefe de la familia siempre dice que si lo desean, se hará. Así que solo necesitaban esforzarse. Y, dada la situación actual, las probabilidades eran ridículamente bajas y Jan probablemente no podía esperar tanto. El mago continúa diciendo que el jefe de la familia ya había ido a la ciudad sagrada elemental y que allí también había un emblema desconocido. De vuelta en el foso, el protagonista acaba de derrotar al rey insecto con cuernos de rinoceronte, que era 9 niveles superior al suyo. Fan se acerca a la criatura y le pregunta al protagonista si puede tomar el cuerno de rinoceronte, pues con él recuperaría su pierna rápidamente. Jin acepta, ya que obtuvo el emblema. Luego se baja de la criatura y, al llegar al suelo, comienza a revisar la información del objeto. Es un emblema púrpura, una espada rompe ejércitos de nivel 2. Tiene un efecto que activa un aura brutal para lanzar una carga veloz hacia el enemigo objetivo. Jin se emociona al saber que la espada demoníaca le permite aprender habilidades de un nivel superior. Inmediatamente, el protagonista intenta usar el emblema y logra aprender la espada rompe ejércitos. El protagonista ahora es aún más fuerte, incluso le ha cambiado el color de los ojos. Jin ataca el cuerno y logra cortarlo fácilmente. El tirador queda impresionado, pues no esperaba una evolución tan grande. Pero el protagonista dice que aún necesita encontrar otro monstruo de nivel 2 para subir de nivel aún más. El chico menciona que había un monstruo llamado pez come huesos que vivía en el agua. Además de ser una bestia muy difícil de derrotar. Aún así, el pelirrojo toma de inmediato una caña de pescar y lanza el sedal al agua, diciendo que podría usar la carne del rey insecto como cebo. Tras caer el anzuelo, el pescador no tarda en pescar algo. Con gran suerte, logran enganchar un pez óseo de nivel 23, pero de un solo golpe, el protagonista consigue derribarlo. Esto le permite alcanzar la segunda etapa.
Al ver la información, se siente satisfecho con la facilidad de su logro. Además, una nueva habilidad ha sido mejorada. Ahora, el espadachín de la hoja de ruina naranja es de nivel 2, con un efecto de caparazón que se introduce en el objetivo, aprovechando un momento de gran potencia para lanzar una carga, golpeando al objetivo con un rayo púrpura, causando daño por impacto a los enemigos en su camino y dejándolos inconscientes. La gran espada libera un chi poderoso y devastador, infligiendo un daño extremadamente alto al enemigo. Tras revisar toda la información necesaria, encienden una hoguera y asan trozos de carne para la cena. Fan le dice al protagonista que descanse para poder comer. Tras sentarse alrededor del fuego, el protagonista comenta que la carne tenía una pinta estupenda, crujiente por fuera y tierna por dentro, y añade que el chico tenía talento para dirigir un grupo turístico. El tirador se ríe, diciendo que era una idea genial. El protagonista, aún curioso, pregunta si ese mundo era muy grande. Mientras comen, Fan explica que la raza humana ha estado constantemente innovando y que nadie sabe qué depara el fin del mundo, y añade que, desde el dominio, han surgido 3 superpotencias, el Imperio del Águila Voladora, el Imperio del Apocalipsis y la Ciudad Sagrada Elemental, y que todas respetan a los fuertes de allí. Tras oír esto, el protagonista comenta que, viéndolo así, sería muy difícil sobrevivir allí. El chico responde que, en ese mundo, solo siendo fuerte se podía ser libre, ya que todo lo demás consistía en vivir bajo el yugo de alguien. Jin pregunta entonces cuánto tiempo cree que podría durar el actual imperio del águila voladora. El tirador cuenta que, cuando aún conservaba algo de poder, ya se veían mares de bestias surgiendo y descendiendo en la frontera, y que no era optimista respecto a que las 3 grandes potencias pudieran resistir tal marea. Por lo tanto, eventualmente regresarían a la era de los errantes, con nidos de monstruos por doquier. El protagonista afirma que si realmente regresan a esa era donde los débiles son presa de los fuertes, es realmente preocupante. El joven dice que los grupos de turistas podrían entrar al foso en cualquier momento, así que era mejor evitarlos. Mientras tanto, en el foso, un grupo de la ciudad muerta se encontraba en el andén exterior del tren. Fang le preguntó a Hon-yu que, dado que no habían abierto ningún pasadizo por la mañana, ¿cuál era la razón para abrirlo en ese momento? El joven maestro respondió que era para que el examen del deudor de arena se calmara un poco. Luego le preguntó a Fang si creía que sería el pionero de nivel 21. Su amigo se rió, diciendo que este no era el joven maestro que tenía las piernas rotas y que ya estaba allí, preguntándose qué personalidad tendría, y luego preguntó si estaban tentando a la suerte y enfrentándose a él de nuevo. El joven maestro piensa que sería malo que le sacaran a relucir el tema de sus piernas rotas hace mucho tiempo. Ling, sentado a su lado, les dice que paren y se vayan. El señor de la guerra empieza a pensar que en este viaje necesita mantenerse cerca de ellos y no puede dejarlos solos, ya que podrían intercambiar emblemas aún no encontrados. Mientras el protagonista sigue comiendo, le pregunta al tirador qué grupo de turistas era. El joven responde que son grupos de jóvenes maestros del distrito superior que han ido allí a divertirse y a disfrutar de la caza, además de buscar oportunidades. Fan se levanta y les dice que continúen, que los llevará al Valle del Bosque Fantasma para subir de nivel. Al rato, llegan al valle. El pelirrojo advierte que habrá muchas mantis espada y que son monstruos de tipo ágil. Luego les entrega una bomba de choque de botón de sangre que, al detonar, libera filamentos de sangre en el aire. Estos filamentos son adhesivos y pueden reducir considerablemente la movilidad del enemigo. Y como el protagonista poseía una habilidad de superarmadura, podía activarla sin que los monstruos le hicieran daño. El tirador continúa diciendo que, tras la muerte de la mantis, de su cuerpo emergerían numerosos parásitos de alambre de hierro. El pelirrojo explica que en su anterior profesión se le conocía como mecánico de carne y hueso. Es una profesión que combina misticismo y tecnología, y cuando aparecieron los parásitos, pudo derrotarlos él solo porque quería perfeccionar su arma. Jin se sorprende al ver que este tipo era una persona normal y admirable, ya que le había proporcionado otra valiosa información. El pelirrojo afirma que esa arma formaba parte de él, por lo que quería perfeccionarla. El protagonista le dice que acabe con tantos parásitos como pueda, ya que solo necesita una eficacia del 100% para derrotar a los señores de los monstruos. De repente, el protagonista se da cuenta de que la mantis espada está a punto de atacarlo, pero rápidamente utiliza su habilidad de guardián demoníaco, logrando protegerse del ataque sorpresa de la bestia. Inmediatamente, Jin contraataca a la criatura por la espalda, partiéndola por la mitad de un solo golpe. Tras su victoria, aparece un mensaje indicando que su oponente era 4 niveles superior.
El protagonista se sorprende por el alto poder de ataque del monstruo, ya que logró abrir su armadura con facilidad. Fan, familiarizado con este tipo de monstruos, le ordena al protagonista que se retire. El cuerpo de la mantis comienza a regenerarse, liberando varios tentáculos y desatando un poder descomunal. El tirador apunta a la bestia, diciendo que es hora de actuar, y dispara, congelándola y paralizándola. Fan se muestra satisfecho con su trabajo, pero pronto el protagonista se percata de que se acercan más criaturas. Las mantis, enfurecidas, atacan simultáneamente. Jin se mantiene a la defensiva, logrando bloquear los ataques de las mantis. Y como las bestias eran más numerosas, también atacan por la espalda. Fan le grita al protagonista que se retire rápidamente. Pero Jin hace lo contrario y activa su habilidad, la estatua de la llama infernal, logrando bloquear el ataque del monstruo solo con su armadura. Entonces pasa a la ofensiva, derrotando fácilmente a las 3 bestias que lo atacaban. Eran 4 niveles superiores, pero las venció con total eficacia. Incluso con sus cuerpos partidos por la mitad, comenzaron a emerger tentáculos, regenerándolas al instante y obligando a Jin a retroceder. El tirador, al ver la agilidad del protagonista, admite que se preocupaba en vano. Jin ve acercarse a otro monstruo y se lanza contra él. Logra alcanzar a la criatura que estaba detrás de un árbol. Pero un grupo de mantis irrumpe frenéticamente. Aún así, Jin se prepara para atacar y desata un golpe devastador. Con ese poderoso ataque, todos los monstruos son alcanzados. Jin aprovecha la oportunidad para seguir atacando y decapitando monstruos, alcanzando el nivel 22. El protagonista admite que su talento, defectuoso y desorganizado, le otorga daño cortante infinito con un solo golpe, haciendo imposible que sus enemigos bloqueen. Pero de repente, una mantis ataca por la espalda, logrando golpear al protagonista y empujándolo hacia adelante. Y aparece una criatura aún más poderosa. Jin se retira, diciendo que casi lo derrota ese misterioso jefe. Fan le dice al protagonista que use la bomba de trueno rápidamente. Jin toma la granada y la lanza contra la criatura. La bomba explota cerca de la mantis, liberando varias ataduras y logrando inmovilizar al monstruo. Fan dice que el jefe está inmovilizado y que ahora solo falta acabar con él. Jin avanza rápidamente para el golpe final, logrando partir a la criatura por la mitad de un solo golpe. Tras su victoria, aparece un mensaje que indica que derrotó a un monstruo 10 niveles superior con una efectividad del 100%. Además, el protagonista alcanza el nivel 23 y reconoce que su habilidad de armadura es muy poderosa, ya que bloqueó los ataques con gran eficacia. Jin observa que ha obtenido 2 emblemas. El primero, el morado, es la espada alada voladora de 3 etapas /diagonal nivel 3, con un efecto que permite al usuario avanzar a una velocidad extremadamente alta, lanzando 3 tajos consecutivos con un daño masivo. El primer tajo, tan rápido como el viento, infligió un gran daño al enemigo. El alcance del segundo tajo aumentó ligeramente. Y finalmente, el tercer tajo, el más efectivo, irradiaba luz desde el cuerpo del usuario. Acto seguido, avanzó con la fuerza de un rayo y asestó un poderoso golpe. El emblema naranja representaba la espada alada demoníaca, de nivel 3, con un efecto que le otorgaba alas al usuario, permitiéndole volar a baja altura y avanzar a gran velocidad para lanzar 3 ataques consecutivos. El primero, tan rápido como el viento; el segundo, infligía un daño masivo a los enemigos en un área en forma de abanico frente a él; y el tercero, un golpe poderoso y penetrante contra el enemigo y quienes se encontraban detrás. El protagonista explicó que para avanzar al nivel 3, solo necesitaba dominar las 3 habilidades de espadachín. Y ahora las tenía. Fan se acercó y comentó que todo esto se debía a la derrota del jefe Mantis. El chico, sonriendo, añadió que su arma había subido de nivel y ahora era de nivel 1. El protagonista lo felicitó. El tirador dice que, en realidad, Jin es quien debería ser felicitado y pregunta cuántas etapas necesita para evolucionar. El protagonista responde que solo una, y que después sería mejor encontrar monstruos de alto nivel pero lentos, ya que eso ayudaría a cazar más rápido. El pelirrojo les dice que se vayan, que los llevará a un nuevo lugar. Después de un rato, llegan a un campo donde los monstruos estaban comiendo cristales. Fan dice que son toros de cuernos espinales, un tipo de monstruo relativamente dócil, y que toda la manada está en la tercera etapa. Explica que estas criaturas solo atacan si son atacadas y que ninguna legión por debajo del nivel 3 puede resistir el impacto de este tipo de habilidad de bonificación grupal. El protagonista pregunta si hay una buena manera de lidiar con ellos. El pelirrojo dice que,
para lidiar con ese tipo de monstruo, es mejor usar el terreno y las fortificaciones, ya que en el pasado los pioneros usaban magos de tierra para cavar una gran cantidad de trincheras y trampas, combinándolas con habilidades de sincronización de tierra para ralentizar la carga de la manada. Pero como ahora no disponían de ese recurso, solo pudieron abrir agujeros en la pared de roca. Y Fan continúa diciendo, estos toros cornudos poseen una habilidad llamada prisión de tierra que puede sellar la roca al instante y aprisionarla. Así que, si el protagonista usa una cueva en la pared de roca para esquivar el pisotón de guerra de la manada, debe salir rápidamente. Jin dice que entiende y, mientras avanza, le pide al tirador que se aparte y observe, y luego comienza a lanzar varios ataques contra la roca. Después de un rato, el protagonista termina su trabajo mientras las bestias se alimentaban. Fung apunta con su rifle y dispara a los monstruos, atrayendo la atención del grupo con la explosión congelante. Los bueyes cornudos se enfurecen y cargan contra la roca. El tirador le dice al protagonista que se prepare porque están avanzando. Jin dice que todo está listo y que, incluso si los monstruos lo rodean, no podrían lastimarlo. Los bueyes cornudos desatan su habilidad contra la roca, que comienza a resquebrajarse bajo el poder del monstruo. El protagonista, al ver ese poder, admite que fue muy bueno que le hiciera caso a Fung, de lo contrario, ya se habría convertido en galleta. El tirador advierte que, después de usar su habilidad, estas criaturas necesitan un tiempo de recuperación. Así que esta es la única oportunidad para eliminarlas. La bestia continuó. Jin avanza rápidamente usando su habilidad de divisor de tierra, logrando alcanzar a parte del grupo. El protagonista aprovecha su posición favorable y continúa atacando, ahora con la espada de la ruina. Los ataques de Jin se volvieron más poderosos, logrando partir a los monstruos por la mitad. El pelirrojo quedó impresionado al ver al protagonista en combate. Luego afirmó que ni siquiera en su máximo poder podría derrotarlo. Ni siquiera combinando a su familia con el talento más mítico, el ingeniero mecánico de carne, perdería, pues la fuerza de Jin era impresionante, con una apariencia monstruosa. Tras la batalla, el protagonista alcanza el nivel 29. Fan se acerca y dice que no había pensado en eliminarlos, sino que planeaba atraer a la mitad de la manada con disparos, pero resultó innecesario. Jin pregunta si no habrá un jefe toro de cristal. El pelirrojo responde que no y añade que, de haberlo, tendrían otra araña de cría entre manos. El tirador, con un cuchillo en la mano, le revela al protagonista que los cadáveres de los toros contenían un objeto llamado membrana, de calidad superior al antídoto. Tras perforar a la criatura, Fan logra encontrar uno y lo celebra porque vale una fortuna. El protagonista pregunta si eran ricos entonces. Dice que necesitaban al conglomerado Tien, ya que son líderes en pociones. Añade que ahora deben darse prisa porque el olor a sangre atraerá a varios monstruos. Jin dice que solo le falta un nivel para avanzar de etapa, pero Fan le advierte que no aparecerá una sola especie, sino un grupo mixto cada vez más resistente. Tras decir esto, explica que por aquí la experiencia se gana con el tiempo. El protagonista afirma que tenía razón, pero que no desperdiciará los emblemas caídos. Después de caminar un rato, llegan a una mina. Mientras caminan por las vías del tren, Fan dice que irán a la zona central, donde hay más monstruos. Este lugar es como un nido de refugio, ya que los insectos de seda de hilo de plata viven en madrigueras de tierra roja. Almacenan comida y tejen enormes capullos subterráneos para mantener vivas a sus presas. Si el protagonista logra quedarse allí, podría cazar fácilmente a esas criaturas. El tren acaba de entrar en el túnel a toda velocidad. Fon se acerca. J le agradece por liderar el equipo. Más aún en este momento de unión familiar, el joven afirma que la tarea principal es la de ser pionero. Y una vez logrado, todo es negociable. Mark estaba sentado junto a la ventana, ya aburrido del viaje. Se preguntaba cuándo se detendrían. El tren no tarda en pasar junto al protagonista y su compañero, quien se aterroriza al verlo porque esperaba que este viaje se realizara en 15 días. Mientras observa el tren, Fan ve a Mark por la ventana. Ambos se quedan atónitos al verse. El joven Bourgeois no podía creer que el tirador estuviera vivo. J lo nota y se acerca preguntando qué sucede. Sin responder, Mark abre la ventana del tren y salta. Mark, tras saltar por la ventana, se dirige al lugar donde había visto al MC y a Fan hablando. Sus subordinados lo siguieron. Por lo que vieron, el maestro se detuvo y preguntó qué sucedía. Respondió que definitivamente no había visto nada raro y que solo se trataba de una persona que estaba allí, quien para él ya estaba muerta. Mientras el tirador y Jin caminaban, el MC comentó que el joven dentro del vagón parecía conocerlo.
El pelirrojo afirmó que sí lo conocía y que era un maestro adinerado que compraba algunos artículos. El MC preguntó si se trataba de un joven maestro del grupo financiero. Fan explicó que el grupo financiero Tanee tenía un sacerdote oscuro que fingía ser un buen sacerdote, ya que, a primera vista, toda la ciudad alta solo tenía dos emblemas de clase mística. Uno era su mecánico de carne de aquella época y el otro era el berserker bestia tronadora de la Legión del Águila Voladora. Además, nadie sabía que su familia tenía una tercera clase mítica y que un descendiente suyo estaba realmente en sintonía con ella. De repente, unos hilos comenzaron a enredarse en las piernas del MC y del tirador. Jin se sorprende al verlo, pero no puede hacer nada, ya que era una trampa y terminaron siendo capturados. El MC le dice a su compañero que se distrajeron y cayeron en una emboscada. Fan dice que era el gusano de seda de hilo plateado, pero que no tenía mucho poder de combate. Pronto pueden ver varios capullos, mostrando que todos eran reservas de alimento del monstruo. El tirador le dice al MC que necesitaría derrotar a la criatura. Inmediatamente, Jin comienza a usar su energía, logrando liberarse de los hilos plateados. Agarra su espada, diciendo que haría el trabajo antes de que el monstruo regresara. Luego se dirige hacia los capullos. El MC comienza a cortar las reservas de la criatura, logrando derribar un escarabajo aguijón que estaba 6 niveles más arriba, un gusano mocoso, un escorpión excavador, entre otros. Jin afirma que necesitaba algunos más para subir de nivel. Libera a Fun cortando los hilos plateados. El chico advierte que debe ir tras esa criatura. El MC se interesa y pregunta dónde podría estar. El tirador dice que esos hilos de advertencia impedían que los intrusos entraran en su nido. Así que bastaba con tocar ese hilo y la criatura regresaría rápidamente. El MC no tarda mucho en oír un ruido a sus espaldas. Varios hilos plateados empiezan a emerger del suelo cerca de Jin y rápidamente se envuelven alrededor de su cuerpo, formando un capullo hecho por la bestia de hilo plateado que emerge de las profundidades de la cueva. La criatura extiende su aguijón y con el capullo ya adherido a su cuerpo se prepara para rematar al MC. Claro, Fan está listo para disparar. Aún así, Jin le pide que no interfiera, ya que lo haría solo. De un solo golpe, consigue cortar el capullo antes de que la bestia ataque. El MC ataca a la criatura, consiguiendo cortarla por la mitad fácilmente, derrotando así a un monstruo 8 niveles superior. Con esto, Jin logra alcanzar el nivel 30 y aparece un mensaje del sistema indicando que las condiciones para avanzar eran derrotar a 10 monstruos de nivel 3 con una eficiencia del 100%, además de un monstruo señor. Fan se acerca y comenta que el protagonista tenía 3 habilidades de espadachín y que si derrotaba a más monstruos, podría subir de nivel fácilmente. Fan comienza a explicarle el plan, ya que el objetivo final era la comadreja guadaña del abismo, que poseía habilidades de percepción extremadamente agudas. Por lo tanto, era difícil de derrotar y, por lo tanto, sería mejor preparar un asedio. El chico continúa diciendo que el lugar ideal era el nido de los gusanos devoradores de arena y la resentida matriarca araña, ya que ambos monstruos tienen muchos subordinados y, cuando se asustan, sin duda salen con toda su fuerza. Luego, le lanza un emblema al protagonista, diciendo que tendrían que permanecer separados en el abismo y que no sabía si podría sobrevivir. Jin se sorprende al ver ese objeto de clase legendario. Dice que la misión aún no ha terminado y que ya está pagando la comisión. Fan dice que es mejor pagar ya, pues no sabe qué pasará. Entonces empieza a caminar, diciendo que sería mejor que destruyeran otro nido al azar. Después de un tiempo, el grupo de magnates que recorre los túneles empieza a preguntarse por qué no hay monstruos en el camino. Zero comenta que quizás los esclavos de la mina ya los han alimentado hasta saciarse y les da pereza salir a cazar, pero que quizás pronto aparezca un gusano. Se sorprenden al ver una criatura muerta. Mark comenta que el monstruo había muerto instantáneamente recientemente, lo que lo dejó impresionado. Xiu analiza las heridas, diciendo que fueron causadas por una espada. El joven maestro dice que, como alguien había derrotado a una criatura de ese nivel, tenían que ir al coloso de lava. Al llegar, pueden ver al gigante cortado por la mitad. Los subordinados están impresionados, ya que el coloso tiene una defensa increíblemente alta y fue derrotado con mucha facilidad. Xiu, con una daga, dice que lo examinará más de cerca. Intenta perforar el cuerpo de la criatura, pero su espada se rompe con facilidad. El joven queda aún más impresionado, ya que esa defensa era demasiado alta para ser derrotada. Entonces le pregunta a Mark si su clase mítica puede lograrlo.
El joven maestro explica que en los 3 niveles inferiores, incluso con una clase mítica, un talento de rango SSS y equipo de fuerza púrpura completo, además de varias mejoras, sería imposible causar una muerte tan abrumadora. Zen dice que el gigante tenía una bonificación territorial y que el lago de lava estaba conectado a su cuerpo, lo que lo hacía aún más fuerte. XU, al saber esto, le dice a su maestro que esa persona podría estar en un sacrificio de sangre de nivel 7 y que, por la seguridad de todos, sería mejor abandonar esa dimensión. Mark dice que desde que el mundo cambió, nadie ha logrado romper potenciales de nivel 9. Los secuaces, preocupados por sus maestros, insisten en que abandonen ese lugar. Aún así, Mark dice que, como ya estaban allí, no podía regresar con las manos vacías. En otra parte del abismo, varios gusanos gigantes estaban furiosos ante la presencia del MC, quien los derrotó fácilmente con una eficiencia del 100%. Destruyó todo el campo de criaturas. Fan tenía un monstruo en la mira que estaba a punto de atacar al MC. Advirtió a Jin que el jefe estaba a punto de capturarlo y disparó, alcanzando a la criatura y salvando al MC, quien inmediatamente lanzó otro ataque. Logró cortar al monstruo por la mitad fácilmente, derrotando al rey gusano tumoral rojo con una diferencia de 3 niveles. El MC dijo que, como la diferencia de nivel era baja, obtendría una recompensa común. Luego afirmó que, si fuera así, sería muy difícil que los poseedores de clases comunes progresaran. Fan dijo que el túnel de ese gusano tumoral conducía directamente al nido del gusano devorador de arena, así que exploraría mientras Jin se acostumbraba a su poder de nivel 3. El MC comenzó a recolectar los emblemas y, tras obtenerlos, se dio cuenta de que podía equipar el conjunto de lava. Al hacerlo, inmediatamente comenzó a sentirse más poderoso. Fan, al ver eso, se impresiona al recordar las 200 estrellas. El MC comenta que acaba de equipar un arma naranja, pero se siente mucho más fuerte. El tirador se acerca y explica que el crecimiento de constitución y fuerza de su clase fue muy alto, lo que le permitió alcanzar las 100 estrellas en el nivel 3, y que ahora, si se metía en problemas afuera, el ojo correría solo por la marca de la estrella. El MC se interesa por saber más. Entonces, el pelirrojo explica que los niveles de estrellas del equipo se acumulan a más de 100 y que el patrón del tigre representa la fuerza y el patrón del elefante representa la constitución. Después de que Jin comprende lo que está sucediendo, dice que sería mejor que exploraran juntos. Una hora después, encuentran un pasaje con luz. Al llegar a un lugar completamente diferente de donde estaban, ya que había un bosque allí, ambos comienzan a toser, diciendo que es difícil respirar dentro. El MC se asombra al ver que hay varios esqueletos de criaturas allí. El tirador dice que el olor a sangre es fuerte allí, así que podría ser donde se encuentra la rata guadaña del abismo. El protagonista pregunta qué deberían hacer. El chico dice que él colocaría esa fruta en la trampa. Luego, la planta en el suelo junto con el cebo, y explica que si la comida favorita de la rata guadaña era la fruta de lava, la segunda favorita eran los ojos, ya que había muchos muertos allí. Con todo planeado, solo quedaba esperar pacientemente. Cerca del agujero, había un autobús que probablemente había transportado a esas personas. La trampa seguía tendida, y el protagonista, junto con Fan, observaba desde detrás de una roca. Jin pregunta si este método realmente atraparía a la rata. El tirador dice que las ratas guadaña del abismo suelen seguir a los gusanos devoradores de arena en busca de alimento y su capacidad de camuflaje era poderosa, por lo que normalmente no podían ser detectadas. Pero si la criatura comía esa fruta, el elemento fuego la obligaría a rebelarse. El protagonista queda impresionado con la técnica y no tarda mucho en morder la fruta. Inmediatamente, Jin agarró su espada para atacar, pero Fan lo detuvo, diciéndole que no se apresurara, ya que la rata aún no se había revelado. Retiraron la fruta de la trampa y la criatura continuó comiendo. El MC dijo que no podía ver nada, pero que la fruta se estaba encogiendo. Fan dijo que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Mientras decía esto, la criatura comenzó a incendiarse, revelando su posición. Inmediatamente, Jin se lanzó al ataque y, tras saltar, activó su habilidad de troll, desgarrando la tierra y preparándose para golpear al monstruo por la espalda. Al lanzar el ataque, partió el autobús por la mitad y el suelo se incendió, al igual que los gusanos que estaban allí. Fan comenzó a preguntarse si habían tenido éxito, ya que ese golpe había causado una gran destrucción. El MC no sabía si había alcanzado a la criatura o si había escapado. El tirador le dijo que tuviera cuidado porque la rata era astuta y podría estar escondida. Jin preguntó si había otra forma de atraparla.
Fan saca una granada, diciendo que podría intentarlo con ella, y la lanza hacia el autobús. Tras la explosión, arrastra al MC, así que se esconden primero. Los gusanos se enfurecen aún más con la explosión, pero no resisten el daño causado. El MC, al ver eso, pregunta qué tipo de método fue ese. Los gusanos comienzan a escupir arena intentando apagar el fuego de las otras criaturas. El MC queda impresionado por la granada incendiaria. Fan dice que solo entonces descubrirían a la rata, ya que probablemente estaría en llamas, y eso no tarda en ocurrir, revelando su identidad. Los gusanos de arena comienzan a atacarla, obligándola a escapar de los ataques. El MC lanza un ataque de inmediato al ver al monstruo y luego asesta un golpe a la rata, que al notarlo contraataca con un rugido, creando una barrera protectora. Aún así, no fue suficiente para detener el ataque y terminó siendo cortada por la mitad. La puerta del abismo ahora estaba abierta. El MC, al ver esto, afirma que no era bueno, ya que lo habían arruinado todo, la rata estaba muerta y la puerta podría cerrarse en cualquier momento. De repente, un cuervo aparece y se posa en la puerta frente a Jin, quien no sabe qué hacer. Fan se acerca con calma. Tenía una marca en la cabeza. Al ver esto, el MC pregunta si ese era su talento. El chico responde que sí, ya que su talento estaba relacionado con el abismo y era llamado comandante del abismo, siendo su guardia oficial. El MC dice que, como la puerta del abismo estaba abierta, era lo único que podía hacer. Fan dice que para él era genial, ya que superaba el valor del emblema y ahora podía recorrer el resto del camino solo. Jin le desea un buen viaje. El chico dice que si regresa con vida y su negocio está cerrado, podrían crear un grupo turístico. El MC está contento con la propuesta, al igual que Fan, quien espera con ansias ese día. Antes de irse, el MC dice que no hay banquete en ese mundo que no termine. El chico se despide con un brillo en los ojos y cruza la puerta. Jin comenta que, con esa despedida, no sabía cuándo volvería a encontrarse con el tirador, pero pronto notó un brillo proveniente de la rata guadaña. Era una moneda de oro de la suerte, una pieza de equipo de calidad, un accesorio especial con un efecto de atributo, una bonificación de suerte que aumentaba el atributo de suerte del personaje, incrementando la probabilidad de que los monstruos soltaran equipo y objetos de alta calidad. El disparador del evento de suerte se podía activar para entrar en una dimensión aleatoria una vez cada 30 días naturales. El MC quedó impresionado por ese equipo especial. Así que lo colocó frente a su frente, logrando absorber el objeto, diciendo que la suerte también formaba parte de la fuerza y que podía aumentar la probabilidad de obtener equipo y objetos de alta calidad, por lo que necesitaba probarlo. Luego, tomó su espada y se dirigió hacia los gusanos de arena. Las criaturas comenzaron a atacar al MC, quien activó la suerte con un chorro de lava, logrando derrotarlos fácilmente. Jin comentó que, como era de esperar, era diferente a antes. Después de que el valor de la suerte aumentó, entonces piensa que ahora es el momento de encontrar lo que quería, ya que después de derrotar a la resentida matriarca araña, podría planear su salida. Al llegar al nido de la araña resentida, el grupo de magnates entra en la cueva. Mark dice que el nido parecía mucho más grande de lo esperado. Lu dice que tuvo que admitir que esas esculturas de hielo parecían bastante artísticas y que sería genial enviar algunas a la ciudad alta para una exposición de arte. Mark le pregunta qué entiende sobre arte. El joven dice que su familia trabajaba en construcción y diseño arquitectónico y que al ver esas esculturas de hielo, cuando llegara el momento, podría usar a la matriarca como la pieza principal. Shin dice que no estaba nada mal, pero que tendría cuidado durante la pelea más tarde. Mia se acerca con sus secuaces y dice que esta especie nativa no había sido asesinada por nadie durante 300 años, por lo que no había necesidad de ser estricto al respecto. El joven maestro pregunta por qué su hermano no estaba allí. La chica comenta que su hermano superó el nivel 4 hacía mucho tiempo, así que no tenía por qué estar allí. Shin comenta que ese pozo era el número 1, ya que se abría cada 20 años y cualquiera con un mínimo de poder habría entrado en el nivel 4, por eso los rumores eran tan exagerados. Mia queda impresionada al oír esto, ya que el joven amo también comenta que todos tenían sus propios planes para ir al pozo 1. Así que esperaba que todo terminara al derrotar a la matriarca. Finalmente, Shin anuncia que es hora de servir la comida. Varios esclavos comienzan a aparecer, siendo azotados por los secuaces. Los hombres no ceden, aún sabiendo el destino de esos esclavos. Después de que la fila de esclavos se adentra en la cueva, Shin les pide que bloqueen las entradas. Inmediatamente, aparecen varias arañas. El joven amo empuña sus hachas,
diciendo que hacía mucho que no estiraba las piernas y que hoy necesitaba divertirse. Entonces se lanza al ataque, diciéndoles que mantengan los ojos bien abiertos y observen con atención. Con un solo golpe, logra derrotar al monstruo principal y a los demás. Mia se sorprende por la legendaria clase de ese hombre, diciendo que no podía subestimarse. Xing, mientras masacraba a las criaturas, dice que le encantaba el olor a sangre en el aire, pero termina distrayéndose y no se da cuenta de que está a punto de ser atacado. Una criatura logra golpearlo, dejando a todos atónitos, ya que era la matriarca, la araña resentida. El joven maestro no esperaba esa llegada, así que equipa su armadura, diciendo que eso era todo lo que quería. Se lanza al ataque, diciendo que jugaría con esa criatura. Al atacar a la matriarca, esta contraataca con un ataque sónico, sacudiendo las estructuras de la cueva. El joven maestro logra herir al monstruo y no siente ninguna lesión por el contraataque sufrido. Frenesí, le pregunta si eso era todo lo que tenía. Luego ataca nuevamente, logrando golpear una vez más al monstruo, el cual inmediatamente toma represalias, logrando golpear al joven maestro con un escupitajo de hielo, dejándolo congelado. Mia se desespera al ver que la araña se dirigía hacia Mark, quien, usando su fuerza, logra liberarse del bloque de hielo. La matriarca continúa atacando y los secuaces de Mia comienzan a usar sus armas de fuego contra la criatura, logrando alcanzarla. El joven maestro aprovecha la distracción de la criatura y ataca de nuevo con una furia sangrienta decapitadora. Asesta el ataque directamente a la matriarca, quien siente el golpe y no puede soportar las heridas. Shin, cansado, dice que los 300 años de una situación imposible han terminado y, con una sonrisa macabra, afirma que ahora es el número 1 de las nuevas generaciones. 2 emblemas cayeron de la criatura. El joven maestro, al ver los objetos, se enfurece y pregunta si las especies nativas no arrojaron cosas buenas, ya que esos eran solo emblemas azules. Mark observa todo desde lo alto de una roca y dice que solo eran idiotas porque acababan de luchar contra un guardián un poco más fuerte y que nada se compara con un señor supremo. Luego dice que tuvieron que esperar porque el verdadero espectáculo aún no había comenzado. Shin arroja los emblemas al suelo, diciendo que ese monstruo no podía soltar semejante basura. Lu se acerca y le dice a su maestro que su habilidad demuestra que el monstruo se llama Guardián de Hielo y no la matriarca. Los secuaces de Mia quedan atónitos al oír esto. Además, todos se asustan, diciendo que sería mejor huir cuando llegue el monstruo más fuerte. De repente, aparece una criatura aún más grande y poderosa. Varios guardianes de hielo rodean al grupo de magnates, dejándolos con pocas posibilidades. Mientras tanto, el maestro de ceremonias abandona el bosque, pues sabía que el grupo de turistas había llegado y necesitaba recuperar la flor del resentimiento y extinguirla antes de que llegaran. Al abrir el mapa, menciona que allí había 4 señores de dominio: veneno, hielo, fuego y madera. Pero como tenía la lava, la ventaja elemental era la mejor opción para la victoria. Entonces decide entrar y echar un vistazo. No tarda en encontrar varias arañas. Jin encuentra esto interesante, ya que había sido el objetivo de criaturas insignificantes, pero esas criaturas solo eran sus puntos de experiencia. Las arañas que estaban a punto de atacar al MC se quedaron quietas, incapaces de detener el ataque, ya que no eran un gran oponente para Jin. Mientras tanto, los guardianes de hielo derrotaban al grupo de magnates sin piedad. Algunos comenzaron a desesperarse, diciendo que no querían morir allí. Los secuaces de Mia avanzaron, diciendo que le abrirían un camino. Usando sus armas, le pidieron que observara. Al disparar, lograron causar una gran explosión contra una criatura. Tras herirla, le dijeron a la chica que corriera, ya que era su única oportunidad. Pero pronto notó algo y les gritó que tuvieran cuidado. La criatura aún no había sido derrotada y estaba a punto de contraatacar. El monstruo disparó su ataque contra los hombres, quienes, al ser golpeados por las estacas de hielo, fueron fácilmente derrotados, dejando a su ama aturdida, ya que esa era su única oportunidad. Shin continuó atacando a las criaturas, logrando golpearlas fácilmente. Le preguntó a Mia si no iba a actuar. Inmediatamente, ella comenzó a actuar, invocando al mecánico blindado, un tanque de montaña. Al primer disparo, el arma impacta a un monstruo, causándole un agujero. Los magnates, asustados, quedan impresionados por el arma, diciendo que era algo legendario y que lo salvaría. Un chico desesperado no deja de pensar que no puede morir. Al levantar la vista, se queda atónito porque una criatura está a punto de atacarlo.
El joven no puede hacer nada, al igual que quienes lo rodean, que quedan congelados rápidamente. Xing, mientras ataca, dice que deben escapar como sea. Pero de repente, sufre un ataque y su pierna derecha se congela. Rápidamente intenta romper el hielo con el hacha. Pero pronto comienza un estruendo. Mia dice que algo anda mal abajo. Una criatura gigante emerge del suelo. Era del dominio de las arañas de hielo. Nivel 45. La criatura prepara un ataque y lo lanza contra el grupo, golpeando a varios de un solo golpe. Mia corre junto con Xing, diciendo que deben escapar antes de que se agote. No tarda mucho en producirse una explosión frente a ellos. La chica lanza explosivos y logra abrir un paso. Está satisfecha con el resultado, pues logró escapar con vida. Xing echa a correr, diciendo que ahora tenía una salida. La chica se detiene y, tras disculparse con el joven maestro, le lanza una granada, golpeándolo por la espalda y recibiendo todo el impacto de la explosión. El joven maestro cae al suelo. Entonces, 2 estacas de hielo le lanzan la espalda. Mia lo deja atrás después de que Xing es golpeado por el Lord Guardián, quien lo remata fácilmente. La chica dice que no le gustaba ese tipo y que recibió su merecido. Tras escapar junto con uno de sus secuaces, comienza a ser vigilada por 2 hombres ocultos. Estaban allí por orden del maestro Fang y no sabían quién era su objetivo. Así que deciden no decir nada sobre lo sucedido. Entonces, piensan que es mejor separarse y perseguir a todos. En una cueva de hielo, el protagonista derrotaba al señor araña de madera, obteniendo los emblemas naranjas, la fuente sagrada de la vida y el plano morado del equipo, los guanteletes de Vid. Jin se alegra de recoger los objetos, pero pronto oye un grito de auxilio y una nube de polvo que se acerca. Wei seguía huyendo de las arañas, que no paraban de perseguirla. Al ver esto, el protagonista se dirige hacia la chica para ayudarla y, con un ataque devastador, elimina a todos los monstruos 10 niveles más altos. Con esto, salva a Wei, quien, impresionado por la fuerza del protagonista, le pregunta si aún puede caminar. Temblando de miedo, ella responde que sí y le da las gracias. El chico, aún impresionado con el protagonista, le pregunta cómo lo hizo. Xing responde que busca algo y que no dejaría con vida a nadie que se interpusiera en su camino. Wei afirma que el protagonista era tan poderoso que su mejor oportunidad de sobrevivir era seguirlo. Entonces, de rodillas, le suplica a Jin que le permita ayudarlo en lo que sea. El MC lo levanta y dice que un hombre tiene oro bajo sus rodillas. Mientras hablaban, una araña de hielo se acercó para atacarlos. Jin se da cuenta e inmediatamente tira del chico, logrando esquivar el ataque, lo que deja a Wei aterrorizado. Sin saber qué estaba sucediendo, un grupo de guardianes de hielo se acerca. Estaban hambrientos y furiosos por atacar. Beiji dice que ahora no tenían escapatoria porque había tantos monstruos. El MC le dice al chico que se esconda detrás de él y espere a los monstruos que se acercaban. Jin se prepara para el ataque, logrando golpear a la araña fácilmente, derrotándola. El MC estaba decidido a derrotarlos a todos. Así que avanza, cortando todo lo que se le pone por delante, sin darles ninguna oportunidad. El MC continúa avanzando usando sus habilidades de espadachín, obteniendo buenos emblemas. Wei está impresionado, diciendo que estos guardianes de hielo eran demasiado incluso para que Mia y Mark los enfrentaran. Jin obtiene el épico emblema naranja del juicio solar. El espadachín pisa el suelo, desatando lava fundida que causa daño por quemaduras a los objetivos circundantes y los ralentiza. La lava fundida se acumula en el arma a una velocidad extrema y lanza el poderoso juicio solar contra un solo objetivo, causando un daño masivo. El MC comienza a recolectar los emblemas y queda impresionado al encontrar uno épico tras derrotar a monstruos comunes, pero eso se debe a la moneda de oro de la suerte. Inmediatamente, el MC usa el emblema. Este era el dominio de la espada que puede convertir habilidades de espada comunes en habilidades de espada demoníacas y aumentar la clasificación en un punto por conversión. Jin acepta el poder que ofrece el objeto. En otra parte del mundo, varios monstruos se reunieron en el templo de los malvados señores de la espada que juzgaban a un prisionero, el ángel de 12 alas, que estaba a punto de demostrar su poder. Dice que su espada cortará la falsedad. Un rayo cae del cielo directamente sobre el ángel. Este era un recuerdo del MC, quien no sabe de dónde vino. Imagina que esta debe ser la historia de la habilidad o quizás la historia del fin del mundo. Un mensaje del sistema aparece frente al MC.
El legendario juicio dorado indica que el espadachín pisa el suelo, invocando la plataforma del juicio, donde todos los objetivos quedan aprisionados. Posteriormente, un juicio demoníaco extremadamente poderoso se desata contra los objetivos dentro del alcance, causando un daño masivo con una alta probabilidad de muerte instantánea. Tras la muerte del objetivo, infunde un miedo inmenso a los enemigos circundantes. Jin está impresionado con la habilidad. No fue fácil. Nos complace decir que era realmente fuerte y que no se había equivocado de persona. Los magnates corrían para escapar de la masacre causada por los guardianes de hielo. Pero Hugh se detiene, advirtiendo al joven maestro que algo les aguardaba. Aún así, no prestan atención y continúan corriendo. Los secuaces del jefe de la ciudad continúan corriendo desesperadamente para evitar ser atrapados. Pero de repente, un tentáculo tira del pie del hombre calvo, sujetándolo y atrapándolo. Su compañero también es capturado, y solo entonces pueden ver que se trata de un monstruo. Joy lanza un cuchillo para derribar al monstruo. Logra golpear el centro del monstruo, rompiendo su cristal principal y logrando derrotarlo. Los hombres, tras ser liberados, respiran aliviados. Agradece a su compañero por haber actuado, pero pronto los secuaces de Mark los capturan, colocándole una daga en el cuello. Comienzan a extraerles información. Mark se acerca y les pregunta si quieren vivir. Joy y Sai quedan impresionados al ver al joven amo. Mark pregunta a quién perseguían y cuál era el propósito. El secuaz dice que eran de la banda del dragón negro de la ciudad baja. Un gran jefe de la ciudad alta quería que vigilaran a todos los jóvenes amos del tren turístico, diciendo que era para evitar el contacto entre los jóvenes amos ricos del tren y el primer grupo de esclavos de la mina. Mark pregunta por qué tenían miedo. Xiu comienza a presionar al hombre para que pueda hablar hasta que dice que era el conglomerado Singe. Mark se sorprende al saber que se trataba de la familia Fang y que tal vez podrían estar detrás del emblema desconocido.